Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias. ¿Usted qué tal? ¿Cómo va su día? Bien, más o menos, ahí vamos. Acabo de llegar de una práctica de energías renovables, por eso me tardé un poquito. No se preocupe. Ahí en la UPIS fue a la plática. No, acá fue de una empresa. Ahí luego nos comparte conocimiento, ¿no, profe? Claro. David Hernández, ese logotipo que pone ahí, ¿es de alguna empresa? Sí, profe, ahí andamos trabajando con esa empresa de instalación de paneles solares. Ah, órale. ¿Cómo ve? Está bien, está bien. ¿De cuánto es la potencia que le instalan a un sistema residencial? Bueno, pues todo depende al cálculo que se requiera, porque pues, sí puede haber casas pequeñitas de, no sé, 1 kilowatt cuando mucho. Puede haber de 5, 6 kilowatts, todo depende. Entonces, lo interesante es que como aquí hacen simulaciones de sombras y todo ese rollo, pues está más optimizado el tema. Ah, ok. Ahí puede incluso buscar Está bien. información en las páginas de Facebook. Se llama igual así la empresa Solaps, así puede buscar la página en Facebook. Ah, bueno. Es bueno saber por ahí un poquito de todo. Ahí me avisa qué tal, qué opina. No, pues sí está bien, nomás que son muy ineficientes. Ahorita, por ejemplo, con cualquier cambio por ejemplo, el sol, ahorita que está nublado, pues sí se nota muy rápido los cambios, ¿no? Por ejemplo, de dos celdas que de 250 watts ya conectadas, bueno, teniendo los 500 watts, da hasta 3.5 amperes, pero nomás en cuanto se pone uno como sombra, llega a bajar hasta 1 amper, o sea, bien rápido, ¿verdad? Entonces no son tan eficientes a lo mejor como uno quisiera. Sí, pues es que todos los paneles, sean monocristalinos, policristalinos, tienen eficiencias muy bajas, entre el 15 y el 20%. Entonces, pues si no se les puede pedir mucho. Por detalles, pues los materiales, ¿verdad? El silicio con el que se compone el panel y los... Sí. Yo estuve en el CIMAP de Querétaro, que es un centro de investigación también del Politécnico. Estuve haciendo ahí experimentos precisamente para eso, las películas delgadas que se pueden utilizar tanto en controles como en sistemas de iluminación, y buscar precisamente esa eficiencia, que no nada más la radiación sea en un solo sentido, sino que ya ves que rebota una cierta señal y pues que también se aproveche. Nada más que pues desafortunadamente no alcanzamos a terminar todo eso. Chale. Pero sí, con diferentes materiales, utilizando
ahí métodos, pero bueno, ahí andamos en todo eso. Habría todo Ok, interesante son 25. ¿Cómo? que habría estado interesante leer esa investigación. Sí, no, sí, hay buenas investigaciones ahí del CIMAB. Y por ejemplo, hay una parte donde incluso quieren utilizar oro para una película, a ver qué tan eficiente es, a ver si mejora su eficiencia. Eso no lo he Pero escuchado. pues son cantidades bien pequeñitas que se utilizan de oro, ¿verdad? Sí. Y a ver qué tanto se mejoraba. Nomás que pues no, ya no se pudo continuar. Había visto Bueno, también- ok, vamos iniciando Adelante, David, adelante pues. No, le digo que después, ya mejor después continuamos la plática. Ok, bueno. Vamos continuando. Vamos a dejar la parte de la unidad número 1 de de la unidad número 1 para ir viendo ya la parte de la unidad número 2, que a lo mejor es lo más interesante, ya los motores. A veces toda la teoría de los circuitos magnéticos y todo eso, pues no nos llama mucho la atención, ¿verdad? Entonces vimos lo que era el flujo magnético, la analogía de un circuito eléctrico magnético, toda esa parte. Por ahí mencionamos las leyes de Maxwell. Sí, yo sé que me van a regañar porque no les he subido a Classroom ni no les he dado a Classroom la información. Sí, espero entre hoy y mañana ya dárselas, ahí enviárselas a su correo para que puedan consultar el material, ¿verdad? Ok, sí estoy pendiente con eso. Bueno, los primeros puntos o el primer punto de las máquinas, en este caso de corriente directa o corriente continua, pues que se manejan esos dos datos, ¿verdad? Como cualquiera puede utilizar cualquiera de esos dos, ¿verdad? Ya sea máquinas de corriente continua o máquinas de corriente directa. Ay, he tenido problemas con esta máquina y no creí que ahorita hubiera. No me deja abrir. Ah, creo que ya. Bueno, entonces como les comentaba, pues las máquinas normalmente pues hay de dos tipos referente a su clasificación, que su clasificación pues puede ser el primer punto de su alimentación eléctrica, ¿verdad? Entonces de ahí partimos de una máquina de corriente directa. Voy a agarrar por ahí la lista y me voy a ir en base a la lista. O bueno, al azar. Al azar lo vamos a hacer. O aquí el primero que vea y quiero hacerles un pequeño diagnóstico. A cada uno le va a tocar una pregunta. Empiezo con Miguel Alibert Ibarra. Miguel, usted, ¿cómo cree que se puedan, o cómo se clasifican más bien los motores de corriente continua? Sería por monofásico, o esos son los de alterna. Déjame acuerdo. Sí, por monofásico. ¿Habrá un motor de corriente directa monofásico? Es que no recuerdo muy bien. Esos son los de alterna más bien, los monofásicos. No, la verdad no me acuerdo. Así es. Bueno, por ejemplo, si a usted le dijeran conecte un motor, ¿en qué se fijaría para conectarlo? En sus características, más que nada. Para no estar con tanta pizarra, porque no, ya. Ya basta. ¿Qué tanto corriente se requiere? No sé. A ver. ¿Qué aparato ocupar? O todas esas cosillas. Ok, muy bien. Ya. Bueno, continuando. Ya está, así como jóvenes. están, David Hernández, Ya. ¿cuál es la clasificación de los motores de corriente Fíjate, la tenía en continua? pantalla y la quité. Es esta la que hicimos clasificación ayer, ¿verdad? puede ser, Sí, es ese. por su Bueno. potencia. Quedamos que íbamos a hacer otro, ¿verdad? O sea,
No, El voltaje con el que que trabajan, para practicar. Algo así, ¿verdad? ¿con el qué? por el voltaje el que trabajan De esos mismos. y la Ahorita hacemos uno. consumen. Ya está, venía dispuesto, Bueno, dijo ok. uno. Ah, sí, bueno, nos dijo podría que íbamos a ser, hacer uno hoy y después nos iba a Podría poner ser de esa ejercicio. parte. ¿De qué de tarea. voltajes hay? Que habla usted Que iba a de ser uno voltaje, yo ¿de qué todo voltajes completo, igual hay los que motores? ¿verdad? Pues puede Que haber ustedes ya chiquitos de hasta de 2 o les 3 iba a poner volts, unos bien o puede haber difíciles. grandes, Bueno, vamos a... ¿Cuál quieren? ¿Cuál hacemos? Ahí está el modelos 5. industriales. Bueno, ahí está la Nosotros pizarra. bueno, Ustedes me industrialmente no se dicen. utilizan los motores de corriente ¿Cuál directa, quieren que haga? más que sean, o sea, de corriente alterna. Pero yo de los que he visto son también de 24 volts o de 40 volts y ya no he visto más grandes de corriente directa. Ok. Ok. Edgar Emanuel, por ahí, Edgar Emanuel Becerra, por ahí menciona a su compañero, dice que industrialmente no se trabajan con motores eléctricos de corriente continua. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, ahorita. ¿Podría repetir la pregunta? Que mencionaba por ahí su compañero que los motores de corriente continua industrialmente casi no se usan. ¿Cuál es su opinión al respecto? Tienen pues sí, su control es más fácil por la posición y su velocidad la ha convertido en una de las mejores opciones para aplicaciones de control y automatización. Ok, bueno. A ver, Bueno, al menos es lo que está bien yo esas dos pensaría, partes. de que son más fáciles Ok. para llevar las aplicaciones de control y automatización. Sí, en efecto así es. Pero, por ejemplo, bueno, ahorita vemos esa parte. Beto, igual la misma pregunta. ¿Usted cree que no se trabaje con motores de corriente directa industrialmente? Beto Barajas, ¿sí está por ahí? Parece como si estuviera hablando, pero... Sí, Beto. No se escucha, ¿eh? Bueno. Oh, dice que no sirve su micrófono. Bueno, eso puso de pretexto, ¿no? No se crea, no se crea. Está bien. Irving, ¿qué opina al respecto? Es cierto que los motores de corriente continua se utilizan mucho para la automatización. ¿Qué opina Irving Abdiel de utilizar un motor industrialmente de corriente continua? Pues yo digo, profe, que serían para trabajos menos, vaya, que requiere una demanda muy baja, ¿no? Porque al ser continua, pues siento que no tendrían como la fuerza de una alterna, como para mover quizá piezas o bueno, como dijo mis compañeros, por automatizaciones y mejor acomodo de la industria, sea más fácil uno de corriente alterna que una de corriente directa. Ok, luego vemos esas características. Sí, Está bien, claro, es como ahorita, que más adelante. ¿O no podría ser más que se utilicen como para aplicaciones específicas? Así es, de hecho así es. Sí se utiliza industrialmente, pero como dice su compañero Alex, se utiliza en ciertas partes específicas donde se requiere algo. Y es una de las características de los motores de corriente continua. sería entonces para Sí, aplicaciones adelante, Edgar. pero muy específicas que no serían tan comunes en la industria. Sí son comunes, pero a lo que se refiere una característica
característica, por ejemplo, es la velocidad. La velocidad es un poquito más estable en un motor de corriente directa que en uno de alterna. Me refiero estable a que su velocidad es más fija, ¿verdad? O sea, se mantiene, por decir un dato, 1200 RPM, se mantienen los 1200. En cambio, los de alterna tienden a bajar un poquito, no es la misma velocidad. ¿No? O bueno, ajá, porque precisamente la forma de onda cambia o de un valor alto y luego cero y luego un valor bajo, y esos cambios no lo permiten que sea muy eficiente. Entonces, cuando se requiere algo muy eficiente, que por ejemplo, quiero pintar algo, por ejemplo, un bote de refresco, el bote está así y la pintura, lo que lo rellena eso, pues se requiere que sea con una exactitud para que quede bien. Y ahí es donde se utiliza, por ejemplo, ese motor de corriente directa. Es esa parte, ¿verdad? Por ejemplo, Israel, Alejandro, ¿usted cree que sería difícil o cómo se obtiene la corriente directa en un sistema industrial? ¿Me repite la pregunta, profe, por favor? Sí. Mi pregunta es que cómo se hace o si representa un problema para un sistema industrial obtener corriente directa. No estoy seguro, profe. Ok, no hay problema, está bien. O sea, yo los voy preguntando para darme una idea de qué es lo que conocen y todo eso, no hay problema. Con un regulador, Ok, con un transformador y después un puente rectificador. Exacto, así de sencillo. Utiliza un transformador, que se utiliza un transformador siempre que tienes un voltaje de 220, que lo único que hay que hacer es rectificarlo, que también puedo tener 127 volt y que lo único que necesito son rectificarlo. Entonces, no hay tanto problema en eso, ¿verdad? En que se pueda utilizar. Ok, entonces yo puedo clasificar los motores de corriente directa. Bueno, ahorita iba a mencionarlos, pero mejor le preguntamos a Priapo Alejandro, ¿alguna otra clasificación de los motores de corriente directa? Alejandro, Cheu, ¿sí me escuchó? Bueno, creo que no. Ovalle, Patiño, Raúl, ¿qué opina? ¿De qué otra manera puedo clasificar los motores de corriente directa? Ya mencionaron por ahí que la potencia, que los voltajes y esa parte. ¿Qué otra sería la clasificación? Podría ser el HP, la potencia, pues. Ok, ya nos lo comentaron, la potencia, voltaje, corriente, sus características. Ok. ¿Otra? ¿No hay otra? Deja pienso. Bueno, ok. Bueno, ya que más o menos conocen una parte, de los motores, porque creo que se han utilizado ya motores. ¿Cómo es su construcción física de un motor, Ricardo Menchaca? ¿Cómo es esa parte de la construcción física de un motor de corriente pues continua? el rotor, una bobina. Ajá. Sí. Y creo que extractor, algo así. No recuerdo bien, profe. Es el estator, ¿no? Y el rotor. ¿De cuál y cuál? Ajá, sí, rotor, estator y la bobina. Estator y rotor. Ajá. Exactamente, ok.
Para que se cree el campo magnético se requieren de los dos. Y la conexión que tiene el rotor para poder conectarse, ¿qué elementos se utiliza para poder conectarse a una fuente de energía eléctrica? La parte que gira. Las escobillas. Ricardo, ¿no? Ok, las escobillas. ¿Qué otra parte tiene? Aparte de las escobillas. Las escobillas pues son los que hacen el contacto, ¿ah? Ok, ya mencionamos escobillas, bobinas, tanto de rotor y estator. ¿Qué otra parte creen que tenga? Los imanes permanentes. El eje. Y un conmutador. ¿Un qué? Perdón. También lleva un conmutador, ¿no, profe? Exactamente, O lleva eso un ya es conmutador. parte del rotor. Es parte del rotor, pero precisamente esa es la parte fundamental del rotor, porque eso que menciona su compañero Jairo, en este caso, lo que hace es distribuir esa energía, ¿verdad? En esos puntos, ¿verdad? Entonces, las bobinas que están colocadas en la parte del rotor, no todas las bobinas tienen el voltaje al mismo tiempo, van cambiando. Y para eso se utiliza un conmutador. El conmutador lo único que tiene que son plaquitas o bases en las que va rotando y va haciendo contacto con un par de bobinas. Pero tiene pues muchas bobinas, ¿no? Entonces viene siendo. Bueno, entonces ya de alguna manera hemos clasificado que los motores para alguna aplicación me tengo que fijar en su potencia, en su voltaje, en su corriente, en su construcción, cómo está. Mencionaban también por ahí un control de velocidad, pues los controles de velocidad es variando su voltaje, ¿verdad? Ese es de los más sencillos de poder variar, porque por ejemplo para un motor de corriente alterna hay que utilizar un variador de frecuencia, ahí varío la frecuencia en combinación con el voltaje, ¿sí? Entonces es una combinación. Cristian Yáñez, ¿alguna otra característica o algún otro de que lo pueda yo clasificar aparte de las que ya mencionaron? Bueno, creo que estaban diciendo, bueno, no sé si lo dijeron, bueno, pues dependiendo la aplicación, ¿no? O sea, el lugar donde se vaya a utilizar. ¿Como cuál sería el lugar? O sea, bueno, más bien el tipo de aplicación, o sea, no sé cómo decirlo. Si se va a utilizar... Ok. Sí, no sé, la aplicación, más bien. Ajá, muy bien. Es correcto, esa es una parte y es otra de las partes interesantes e importantes. Un motor, por ejemplo, puedes utilizar una bomba sumergible, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la aplicación que menciona ahí su compañero Cristian, yo puedo también determinar eso en los motores. Por ejemplo, si el ambiente es húmedo, voy a utilizar un sistema semicerrado, tal vez, ¿verdad? Si en el ambiente no hay o sea, ni polvo, ni agua, ni tanta humedad, pues voy a utilizar un motor que le permita huecos para que se enfríe de alguna manera mejor, ¿verdad? Ich Mata, ¿qué utiliza un motor para su sistema de enfriamiento? No sé, profe. Utilizo el mismo rotor, ¿no? Como ventilación, o sea. Ajá. Puede ser que interiormente puedan tener un ventilador o en el exterior tienen un ventilador con una protección para que no pueda uno meter la mano ahí y tiene una protección y es un aire o se conoce como ventilación forzada, el meter aire al motor, ¿verdad? Que tiene, incluso la estructura tiene ranuras, ¿para qué? Pues para que por ahí se disipe el calor y por ahí también pueda entrar el aire para que de alguna manera lo enfríe, ¿verdad? Bueno, Javier Bracamontes, si los motores de corriente continua los puedo clasificar en serie y paralelo,
¿cómo se imagina que sea un motor serie? ¿Cuál es la combinación de serie? ¿Qué voy a colocar? A lo mejor yo sé que un circuito pues son resistencias, bobinas y capacitores que puedo tener en serie o paralelo. En un motor, ¿qué se tendría? Un motor serie. Ajá. No sé, profe. Ok, muy bien, no hay problema, es no que se lo que tiene el preocupen por motor eso, serie- para eso estamos. No, lo que tiene el motor serie es que el voltaje es constante y el campo aumenta con la carga. El voltaje sube, ¿no? Se suma. Yo puedo tener el voltaje fijo, o sea, no hay problema si está conectado en serie o paralelo, el mismo, a lo mejor en un serie, pues sí puedo dividir el voltaje, ¿verdad? Pero en un paralelo, pues es el mismo. Pero puedo aumentar el voltaje y tener el mismo, aunque esté en serie. No sé, por ejemplo, si quiero tener un motor a 220 de corriente directa, pues si tengo un sistema en paralelo, pues le pongo los 220 y tengo ese voltaje. Si tengo un sistema en serie, pues le pongo 440 y tengo 2 bobinas con 220. Ok, bueno, más o menos. Jairo, ¿qué es el par y cómo lo puedo obtener de un motor de corriente continua? Es el esfuerzo de torsión que hace el motor, ¿no, profe? Sí, así es. ¿Y cómo puedo saber que en realidad tiene el par? ¿De qué cree que dependa eso? Pues no será de la potencia del motor, pues es la fuerza que nos ofrece, ¿no? Cuando ya está Sí. encendido. Ok, Podemos ver solamente de la potencia. Potencia y voltaje, ¿no, profe? Potencia y voltaje me darían ¿qué? Corriente, ¿no? André, sí, es lo que da corriente, ¿verdad? Entonces, no, por ahí no va. Ok, yo necesito conocer, sí, su potencia, pero también su velocidad y a veces su velocidad angular. Entonces, de esa manera puedo determinar cuánto es el par, ¿ok? Muy bien, profe, gracias. Bueno, ya viendo un poquito, al contrario, gracias. Viendo un poquito esa parte, vamos a ver una breve introducción a los motores, que los motores también los puedo clasificar de acuerdo a donde van a estar instalados. Puede ser que un motor esté instalado en la base, en el piso, y que su alimentación pueda ser con algunos coples y de esa manera. Pero también puedo tener un motor a lo mejor colgado o sujeto en una parte que por ejemplo, su rotación esté en el eje X en un sistema de un piso, pero también puede ser que esté en un sistema eje Y en la parte superior y que su movimiento sea diferente. Bueno, de ahí partiendo, ¿cuáles serían las partes que puede tener un motor de corriente continua? Ya mencionaron algunas. Déjenme ver. Carlos Arturo, ¿de qué cuáles otras son las partes de un motor? Ya mencionaron bobinas, estator, rotor, ya mencionaron los carbones, conmutador. ¿Qué otra sería la partes? Pues yo he escuchado por ahí que también está lo de, no sé si sea lo mismo, pero hay un colector, ¿no? Y no sé si sea lo mismo que un eje. Sí, el colector es lo mismo que el conmutador y la escobilla. La escobilla, ok. La armadura, ¿no, profe? ¿Habrá otra parte? Es lo que será la... Ok, esa es otra, la armadura. El ventilador, profe, no... Bueno, también entra el ventilador, ok. Ian Manuel, otra de las partes que puede tener un motor.
No está. Ian Manuel. Bueno. Israel, Alejandro. Pues la carcasa es poco. Pues casi nomás de los que ya dijeron, como que no me suena otro. Ok, muy bien. Bueno. Ajá, ok, ya mencionaron todas esas partes, ¿verdad? Está bien. Bueno, nos faltaría una parte importante. Ok, una caja de conexiones, dice Juan Pablo, es correcto, es una caja de conexiones, también forma parte. ¿Qué otra parte? Pues su eje también es otra parte, ¿verdad? No, esa parte no, ahí no existe, Jairo. Entonces es el eje. ¿Y dónde se fija el eje o cómo se fija el eje? ¿Por medio de qué? Y para que tenga movimiento. ¿Qué se utiliza ahí? Depende si es de jaula de, ¿cómo se llama? Jaula de ardilla, algo así. Ajá. Se utiliza esa parte que va al rotor para que no se quede clavado el motor. En ese caso, jaula de ardilla, pues ya estamos hablando de motores de corriente alterna. Pero, y sale lo mismo. El eje, ¿dónde se monta para que tenga ese movimiento? ¿Sobre qué? ¿No? ¿Nadie? Que estoy seguro que sí lo conocen, nomás que no recuerdan. Profe, una duda. ¿Por qué le llaman jaula de ardilla? Ok, la estructura que tiene en este caso el rotor, cuando se diseña, lo que se hace es diseñar esa parte así como pues donde ponen los hámster a correr, ya ves que tiene la estructura esa, que a eso le llaman jaula de ardilla. Y esa es la misma estructura que tiene ese rotor de cuando se diseña y se hace. Por eso se le llama jaula de ardilla. Ah, ya, ok, profe, gracias. Tiene esa misma figura, ¿verdad? Obviamente ahí lo que pasa es que se rellena todos esos huecos que tiene. O sea, la jaula de ardilla es un cilindro con ciertos huecos, ¿verdad? Y donde pues va corriendo ahí. Y esos huecos se van rellenando con un material ferromagnético, en este caso puede ser un acero, ¿verdad? Y por eso se le llama así, jaula de ardilla, esa estructura que tiene interna. ¿Ok? Bueno, otra parte son los rodamientos o los valeros, ¿verdad? Que es otra parte que nos faltaba. Los ejes, a veces no tiene rodamientos, a veces tiene bujes. Los bujes son una especie de un cilindro que le permite girar. Dependiendo también de la carga, si es axial o radial la carga, ¿verdad? Depende ahí de qué tipo de rodamiento va a llevar esa parte. Entonces, básicamente, pues esas son las partes, digamos, principales de un motor. A lo mejor ahorita hablamos de un motor de corriente continua, pero vamos a ver que también es la misma para un motor de corriente alterna, ¿no? Y sigue habiendo más características dentro de esa parte de los motores, ¿verdad? Que podríamos ir determinando y más partes que más, por ejemplo, la caja de conexiones, que a lo mejor esa casi nunca nadie la menciona, ¿verdad? Y esa es una parte que también es importante. Déjenme les comparto un documento que vamos a ir viendo. Me equivoqué ahí. Le puse quitarme de enfrente, ¿verdad? Ok, dice que los primeros sistemas de potencia en Estados Unidos pues eran de corriente directa. No sé, según la historia dice que incluso los primeros, ¿cómo se llama? El primer alumbrado exterior fue de corriente directa, o sea, las lámparas eran de corriente directa, pero como a cada 100 metros tenían que poner un transformador porque la caída de voltaje era muy grande, entonces
A partir de ahí, pues ya se cambia al sistema de corriente alterna, ¿verdad? Que es más eficiente con un transformador y que es esa parte, ¿verdad? Pero en sí, el principio, los primeros, pues fueron motores de corriente directa, incluso hasta para generar la energía eléctrica se utilizaba el mismo sistema de un motor de corriente directa. Sigue siendo una buena parte, los motores de corriente directa nacieron más cuando precisamente hubo la necesidad de controlar su velocidad. Al momento de poder controlar su velocidad era más eficiente que los motores de corriente alterna. Ahora ya hay estudios y ya hay motores de corriente alterna que pueden manejar pues las mismas características que un motor de corriente directa, donde puedes variar su velocidad y todo. Entonces a partir de ahí nace esa parte, ¿no? Por ejemplo, ahorita, todavía en la actualidad, pues los motores de corriente directa son más comunes para los vehículos, ¿verdad? Camiones, aviones. ¿Por qué? Porque la corriente directa es más fácil de almacenar que la corriente alterna, ¿no? Entonces, tengo más fácil almacenar la corriente directa, hasta incluso por una reacción química que se da, ¿verdad? Entonces, de esa manera puedo tener, y por eso es la utilidad, en este caso, esos. Aunque, por ejemplo, puedo utilizar lo que eran las, ¿cómo se llama? Las locomotoras del tren, pues ya ven que antes se utilizaban de vapor y todo eso. Ahorita utilizan un motor de corriente directa, pero ahí mismo traen su sistema de generación. O sea, el mismo sistema, por medio de un motor de combustión, generan la energía eléctrica y el motor que mueve a una máquina, a un tren, utilizan motores de corriente continua, ¿verdad? Ahí es por las aplicaciones que sí, que tiene en ese caso, ¿no? Y pues que fue lo que le dio más auge, pues que utilizaba rectificadores, inversores, toda esa parte que podías controlar y podías tener pues un motor de corriente directa funcionando igual o mejor que uno de corriente alterna, ¿no? En la actualidad se prefiere más perdón, en la actualidad se prefiere más los motores de inducción, son más económicos, tienen menos partes, tienen menor mantenimiento, y precisamente una de sus desventajas mayores de los motores de corriente directa, pues es que requieren mayor mantenimiento. Al requerir mayor mantenimiento, pues hay que detenerlos con más continuo, y eso pues son pérdidas para las empresas, ¿verdad? En un sistema de producción, pues el detener una hora o media hora o 15 minutos, pues representan en algunas empresas pues bastantes pérdidas, ¿no? Entonces también eso, porque por ejemplo tiene las escobillas o los carbones, y esos como se van desgastando es carbono que se va introduciendo a veces incluso en el conmutador y lo rellena, y de tal manera que puede ser incluso puede convertirse en un aislante, o puede ser que también sea un conductor, de acuerdo a la temperatura que tome en este caso el colector o el conmutador, ¿verdad? Entonces es esa parte, ¿no? Y pues como bien mencionan, pues la principal aplicación es la regulación de la velocidad. Son más eficientes en esos puntos. En el punto que lo voy a detener, se detiene más eficiente que un motor de corriente alterna. Igual, para mantener una velocidad constante, pues es mejor un motor de corriente continua que uno de alterna. Entonces ahí menciona también también menciona que hay una característica de par velocidad. El par, pues nosotros lo podemos aplicar fácilmente, simplemente el quitar una llanta de un vehículo, ¿verdad? Ahí aplicamos un par, utilizamos una llave, pero si utilizamos una llave cortita,
pues se nos dificulta más, ¿verdad? Pero si extendemos el mango de sujeción, pues nos va a ser más sencillo. Nuestro par aumenta con la distancia que tiene, entonces también es esa parte del par o que debe de tener, ¿verdad? Y luego hay una curva par velocidad. ¿Cuál es su comportamiento con el par y con la velocidad? ¿Qué le va pasando si le voy aumentando la velocidad? ¿Qué le pasa al par? ¿Podría aumentar o disminuir? ¿Cuál es a ver, ¿a quién le preguntamos? Jorge Luis García. Sí, profe. Ok, una pregunta, ¿cómo se imagina que se dé el par en el motor? Solamente el par. Porque le mencionaba que el par lo podemos utilizar con una llave, entonces es aplicar una fuerza y con una distancia. ¿En un motor se hará lo mismo? No, profe, no se me ocurre cómo sería. Ok, bueno, muy bien. Bueno, ahí a lo mejor se utiliza ese mismo principio, pero en este caso son campos magnéticos. Un conductor que lleva un campo magnético interactúa con él y hace el par para que se pueda mover, ¿verdad? Les mencionaba, también hay ciertas características en motores que cuando aumenta su velocidad, disminuye su par. Y cuando va disminuyendo su velocidad, puede ser que el par aumente. Es muy común o es muy sencillo esa aplicación. Nosotros cuando queremos empujar un vehículo, ¿qué nos es más fácil? ¿Hacerlo lentamente o llegar corriendo? ¿Cuál sería? ¿Alguien que nos comente esa parte? ¿Qué es más fácil? ¿Cómo es más fácil moverlo? ¿Estar lento o llegar con una velocidad? No, pues lento. Si no te Es puedes más lento, ¿ah? Y pues eso mismo pasa con el motor. Así. Ajá, ok, es lo mismo. Muy bien. ¿Alguien quería preguntar algo? ¿No? Bueno, ok. Dice, por ejemplo, que una regulación de velocidad positiva significa que la velocidad del motor cae cuando se incrementa la carga. O sea que yo le pongo más peso o le voy colocando más peso y la velocidad puede ir disminuyendo. Es una parte lógica y normal, ¿verdad? Entre más peso le pongo, pues por ejemplo un vehículo cuando va cargado, pues para desarrollar, pues se hace más lento, ¿eh? Entonces viene siendo esa parte. Y luego dice que cuando la regulación de voltaje negativa implica que la velocidad del motor se incrementa cuando disminuye la carga. Es normal, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros mismos, si llevamos un peso, pues corremos más lento, que si ya nos quitamos el peso, pues podemos desarrollar más velocidad. Y más o menos es esa parte, ¿verdad? También menciona que los motores son un supuesto de una fuente de potencia, a menos que se especifique lo contrario. Bueno, y aquí hay 5 clasificaciones o 5 tipos de motores de corriente directa. El primero dice de excitación separada, el otro en derivación, uno de imán permanente, un motor serie y un motor compuesto. El motor en derivación también se conoce como motor paralelo o shunt, ¿verdad? Y los otros, pues hay 5 tipos, cómo se clasifican esos motores. Y todo eso es en base a su conexión, cómo va la conexión a la fuente, tiene una bobina, por supuesto también va a tener una resistencia, el simple hecho de tener un conductor o una bobina, pues se tiene una resistencia, ¿verdad? Entonces todos esos elementos pues son la forma de cómo van conectados y es lo que permite. Si conecto en serie 2 bobinas, si conecto en paralelo 2 bobinas, todo eso son características de ese motor, ¿no?
Yo puedo representar un motor con esta figura, por ejemplo. Aquí el motor está dividido en dos partes. Tengo la parte de lo que viene siendo la alimentación del lado izquierdo, digamos que puede ser el estator, el lado izquierdo donde tiene una resistencia ajustable y donde tiene una resistencia, una RF y una LF, que es una resistencia que tiene el conductor, y luego la bobina que tiene, en este caso, el estator, ¿verdad? Y de la parte derecha tengo un círculo más o menos. Ahí viene siendo donde están conectadas las escobillas, donde viene un voltaje, donde tiene una resistencia y donde también puede tener una bobina, ¿eh? Entonces, esa es la alimentación. Y aquí cabe mencionar que yo puedo utilizarlo como motor o como generador. Si lo utilizo como generador, simplemente la parte donde voy a alimentar es el voltaje solamente del RF y LF, alimento voltaje y puedo conectar las escobillas a otro sistema y el movimiento que me va a dar, en este caso, pues puede ser una turbina de agua, de vapor o aire, que me dé ese movimiento y ya se genera un campo magnético. Puedo tener también una resistencia ajustable para ir cambiando o variando algunas características, ¿verdad? Como vendría siendo el voltaje, entre menos resistencia hay, pues va a llegar todo el voltaje, pero si tiene mayor resistencia, va a tener mayor voltaje. Entonces, de alguna manera, esta es una conexión general, no estamos especificando ninguno de ellos de excitación separada, aunque precisamente esa conexión es precisamente de excitación separada. La excitación separada a que tengo o que puedo tener dentro de mis conexiones 4 cables, 2 que puedo conectar a una fuente y otros 2 que puedo conectar a otra fuente, o que los 2 se pueden conectar a una misma fuente, ¿eh? La excitación va separada. También cabe mencionar una de las características aquí, es que hay ciertos motores de corriente directa que ya más o menos les había mencionado, que dentro de sus características tienen un desboque, ¿eh? Entonces, la excitación separada vendría siendo ese, donde aquí cuánto voltaje se induce o cuánto voltaje se puede obtener. Aquí depende de una constante, de un flujo y de la velocidad que yo le dé. A eso va a depender el voltaje que se alimente o que pueda ser generado aquí donde tiene EA. ¿Ah? Este mismo puede ser un generador o un motor. Es un motor cuando yo alimento donde está la resistencia ajustable a un voltaje y donde tiene la corriente IA, le conecto el voltaje. Cuando conecto esos dos extremos se convierte en motor. Cuando conecto solamente el del lado izquierdo y el del lado derecho, lo hago girar, se convierte en un generador, ¿sí? La resistencia variable puede cambiar de posición o puede estar en otra posición, ¿verdad? Y esa es la fórmula que me indica cómo puedo determinar el flujo inducido o el voltaje inducido. Y luego también cómo desarrolla el par inducido, que viene siendo también una constante, que el flujo y dependiendo de la corriente. Ahora, por ejemplo, yo puedo tener una potencia mecánica y una potencia eléctrica. La potencia eléctrica, ¿cómo la obtengo? A ver, Ángel, San Vicente. Ok, esa es una manera, ¿sí? Ángel, San Vicente, otra. No sabría decirle, profesor. Ok, muy bien. Son de hecho las fórmulas básicas. ¿Cuáles son las fórmulas básicas que puedo utilizar en cualquier circuito, en cualquier sistema? Pues la ley de Ohm, ¿verdad? Esa es una.
la ley de Ohm, donde puedo obtener que la corriente es voltaje entre resistencia. Y de ahí se pueden derivar muchas más. Por ejemplo, si sustituyo lo que es la corriente en base a la potencia, por ejemplo, yo sé que la potencia es voltaje por corriente. Si despejo de ahí la potencia, o si sustituyo ese valor de la corriente, va a ser potencia entre voltaje. Entonces ahí pues voy a tener un voltaje al cuadrado, una resistencia, y puedo tener de esa manera una determinada, ¿cómo se llama? Potencia, ¿verdad? Entonces hay diferentes fórmulas, pero en sí todo se basa en eso, en la ley de Ohm y en sustituir de acuerdo a su potencia cada uno de ellos. Por ejemplo, puedo sustituir el voltaje. El voltaje es la potencia por la corriente, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esos dos datos pues me pueden tener ahí un valor, ¿verdad? Entonces, de esa manera también puedo obtener el par inducido. En este caso, ya viéndolo de manera un poquito su curva de cómo es su comportamiento, donde vimos de alguna manera en las figuras anteriores, donde aquí es el flujo contra los amper vueltas, ¿ah? Que viene siendo la fuerza magnetomotriz, cómo se comporta, ¿verdad? Cómo se comporta el flujo, si va aumentando, por ejemplo, hay una rampa que es normal, donde va aumentando, como va aumentando la fuerza, pues va aumentando el flujo, ¿eh? Pero las curvas pueden llegar a un límite y donde ya a partir de ahí, aun por más voltaje que yo le aumente, ya no voy a obtener una ganancia considerable. A lo mejor ya va a disminuir esa parte, ¿eh? Y luego tengo la otra donde también puedo yo de alguna manera la corriente contra el voltaje y poder determinar cuál es su comportamiento. Entre mayor vaya aumentando el voltaje, ahí aparentemente aumenta la corriente, ¿eh? Entonces, puedo obtener sus curvas y puedo saber cuál es su comportamiento. También, por ejemplo, con el par, como si le aumenta el par, ¿qué va sucediendo? O si va bajando el par, ¿qué le va sucediendo a la velocidad? Ok, aquí está una de las aplicaciones, en este caso de la excitación separada, donde puedo tener aquí dos figuras, ¿verdad? Donde tengo esta figura A, la figura 5A, donde tiene cómo obtengo cada uno de esos datos, que posteriormente vamos a hacer los problemas en base a eso. La corriente que genera o que la corriente que circula, en este caso, en la parte de lo que viene siendo el estator, ¿verdad? ¿Cómo la obtengo? Pues con el voltaje y con la resistencia total, la simple ley de Ohm. El voltaje, ¿cómo lo obtengo? El voltaje total, pues con una simple ley de Kirchhoff que me indica cuáles son las caídas y las subidas que tengo en ese sistema y de esa manera puedo obtener el voltaje. Ok, aquí las corrientes, tanto de lo que viene siendo el estator y el rotor, en este caso son iguales, la IL es igual a la IA. La IA se refiere a la armadura, que también así se le llama en ocasiones a la parte del rotor, armadura, ¿eh? Entonces ya tengo ahí las características de cómo es, quiero determinar cuánto es su corriente, cuánto es su voltaje, pues depende de lo que tenga, ¿verdad? Y luego la otra construcción, en este caso tiene una parte en paralelo y cómo es su comportamiento. La corriente pues sigue siendo igual, el voltaje también, pero ya la corriente de línea ya no es la misma como la corriente de la armadura y la corriente del estator o rotor, ¿verdad? Y aquí sí cambia un poquito. Las características de las terminales de máquinas, pues en un motor pueden ser las salidas, son el par y la velocidad del eje, que es lo principal, ¿verdad? ¿Cuánta velocidad manejan normalmente los motores industrialmente? Pues maneja 3600, 1200, 900, 800, son velocidades más comunes, ¿verdad? Entonces, pues de ahí sí se parte que si tú quieres otra velocidad. Es más, ¿cómo puedo yo reducir la velocidad de varias maneras? En un motor, por ejemplo. En un motor de corriente directa, ¿cómo puedo variar su velocidad?
¿Qué utilizo para poder variarla? Variando el voltaje. Perdón. El voltaje, ¿no? Variando el voltaje. Ok. Variando el voltaje. ¿De qué otra manera? Había dicho que con un variador, ¿no? Ajá, sí. Pero ¿de qué otra manera puedo yo variar en este caso su voltaje, ¿verdad? O el par que me dé a la salida? ¿De qué otra manera lo puedo hacer? ¿Y cómo o cuántas velocidades puedo trabajar? Bueno, esas son las pruebas que nosotros tendríamos que hacer en el laboratorio, ¿verdad? Y ver cuál es su comportamiento cuando le aumento la carga o le disminuyo y toda esa parte, ¿no? Entonces, a partir de estas fórmulas yo puedo determinar sus características de todos esos puntos. Ahí dice cuánto es el voltaje que puedo tener entre el par de salida y su velocidad de salida. Puedo tener, no sé, un par de tantos valores, ¿verdad? Y, por ejemplo, puedo tener también su velocidad que sea diferente, ¿verdad? Dos cosas diferentes. Puedo tener a lo mejor un par igual, pero diferente velocidad. Puedo tener dos motores con el mismo par con diferente velocidad. Las que ya mencioné, 1200, 3600 o 1800, ¿verdad? Y 900, pues son los más comunes que se utilizan. Industrialmente casi siempre se utiliza 3600, 1800, 900. Entonces son más comunes esas velocidades. Ya de ahí también pues se agrega la de 1200 e incluso pues puedo variar los rangos con un variador, como bien mencionaban por ahí. Entonces puedo utilizar diferentes. En 3 minutos me va a sacar el sistema. Por ahí le voy a molestar nuevamente a Juan Pablo para que se puedan conectar, ¿ok? Sí, profe. Bueno. Aquí tengo una serie de fórmulas de cómo puedo obtener cada una de ellas. Por ejemplo, aquí el voltaje inducido, pues que depende de una constante K, que esa depende del material que utilice. Utilizo un flujo, utilizo una velocidad angular y que también de ahí puedo utilizar o puedo encontrar el par de acuerdo a esta fórmula y también de ahí puedo encontrar la corriente, ¿verdad? Si despejo esa fórmula, puedo también encontrar la velocidad del motor, cómo se obtiene, pues depende de la resistencia, depende del par inducido y del flujo que tenga en esos puntos, ¿verdad? Entonces estas son partes generales de todo un sistema que se lleva a cabo, ¿verdad? Entonces por aquí viene un pequeño ejemplo de esa parte, que ahorita lo vamos a hacer, pero bueno, a ver si no. Creo que el sistema me va a sacar en un minuto más. Bueno, en un minuto y un poquito más. Entonces, ahorita voy a esperar a que el sistema se cierre o más, lo voy a cerrar y ahorita les envío el enlace a Juan Pablo para que se los pase ahí WhatsApp y podernos conectar y ver ese problema, ¿ok? Muy bien, profe.